¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es Otra Mirada por Televisión Regional, como todos los sábados. Volvemos a poner un ojo diferente sobre cada una de las personalidades que tenemos sentadas aquí con nosotros. Estamos con la diputada provincial Clara García. Clara, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Buenas noches. Muy bien, muy bien. Un gusto tenerte aquí. Lo que siempre le digo a los invitados, te trato de vos, Sí, si me claro. lo permitís. Sí, claro. Porque la idea es que te saques el cassette de política y yo me saque el cassette de periodista. Y charlamos. Y charlamos de la Fantástico. persona a la persona. ¿Cómo Para arrancar, bueno, sos rosarina, ¿no? Soy rosarina, sí, nací acá. Soy, en realidad, hija de mamá y papá españoles. Ajá, Mis mira. padres son inmigrantes. Mi papá, bueno, falleció hace muchos años, pero había nacido en Andalucía, en un Mirá. pueblo muy chiquito que se llama Colmenar. Y mi mamá es catalana de Barcelona. Mira. Y aquí se encontraron. Se Y- encontraron aquí, no es que vinieron de España. ya No, siendo los dos pareja. vinieron de niños y se encontraron aquí y siempre lo cuento con la casualidad de que no solo que eran españoles, sino que habían nacido el mismo día Mira, y a los 6 meses se casaron. ¿qué día nacieron tus padres? El 25 de febrero. 25 de febrero, una fecha obviamente que tiene una Sí. connotación muy fuerte, Sí, ¿no? claro, exactamente. 6 meses solamente de noviazgo y ya decidieron. Sí, y bueno, y duró para toda la vida. Qué increíble, qué buena historia, ¿no? Para Es una contarle linda a los historia, nietos, sí, a claro. los hijos. ¿Y qué mamaste de esos españoles, de ese catalán, de esa andaluza? Bueno, creo que una cierta melancolía que tiene que ver con ese desgarro de la ausencia, ¿no? Sobre todo que quienes vinieron de niños no lo decidieron, Claro. vinieron con unas familias humildes, escapadas de la guerra, de los conflictos, también con la ilusión de venir a la América, bueno, por un futuro distinto. Creo que mamé de ellos también, sin duda, un gran amor por España, porque siempre sintieron esa presencia de su patria dentro, Claro. por más que ya se sentían argentinos, y de hecho si uno los escucha hablar, hablan en argentino, pero Claro, en no en casa... español. No, claro, en casa toda esa vivencia española se sentía mucho. De Por hecho, ejemplo, música, yo me crié a comida, zarzuela, claro. sí, comida, y a paella, y a zarzuela, y a gazpachuelo, y Claro. ensaladilla, sí, claro. Mi papá incluso fue fundador del Hogar Español, Ajá. una institución que todavía persiste para ancianos españoles y no tanto. Y mi mamá cantó siempre en el coro del Centre Català y de la agrupación andaluza también. Así que una vivencia, la de España, y eso de recibir las cartas en papel finito Ajá. vía aérea, ¿no? Sí, Ese sí, recuerdo de que la llegaran de infancia, afuera, claro. de que llegaban las cartas de los primos, de los tíos. ¿Y cómo fue el resto de la familia? ¿Tenés hermanos, primos? Sí, yo tengo 3 hermanos más grandes. De hecho, yo vine un poquito ya de regalo, Como se ¿no? dice de regalo, claro. Con mi mamá con 40 años y mi papá con 54, en una época que realmente no se usaba. Ujú. Digo, los padres eran mucho más jóvenes, ¿no? Los papás de todas mis amigas eran todos mucho más jóvenes. Transgresores tus viejos, Sí, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, porque después de 3 varones quisieron insistir y bueno, llegué Vino yo. Clara. Así que bueno, nada, con esos hermanos a los que tanto quiero, pero que tuvimos vidas un poco distintas, ¿no? Porque, ya digo, ellos eran bastante más grandes ¿Cuánto te que llevas con yo. el más grande, por ejemplo? 13 años, con el que seguía 10, 11, con el más chico 8, pero bueno, al ser varones y yo una nena, bueno, Otra es cosa. como que las vidas, ya digo, corrían por ahí por otros puntos que no eran tan en común. Ujú. Quizá ahora, ya de grandes, con nuestra mamá muy grande, eso no nos ha vuelto a unir. Después ellos se fueron a vivir al extranjero, Ajá. lo cual también nos dio
una distancia, pero bueno, ahora están viviendo acá hace algunos años, así que re contenta. En ese contexto, Clara, de familia, con toda esta cuestión multicultural, por así decirlo, con estas diferencias de edades, ¿cómo era Clara García, o Clarita, mejor dicho, podemos decir, a esa edad? Porque o te quedan dos caminos bastante marcados, o sos la niña mimada, o sos la más fuerte para defenderte en un contexto adverso, digo por el número, ¿no? 3 hombres, una mujer. Yo creo que conviven ambas cosas. Creo que siempre fui como muy responsable, pero también al mismo tiempo muy mimada. Quizá en la infancia o en la primera adolescencia nos marcó mucho porque uno de nuestros hermanos falleció después de varios años de estar enfermo. Entonces, sin duda eso le pasará a tantas familias que han tenido que pasar por situaciones similares. Te marca, ¿no? Claro. Te marca de una forma muy especial. Obviamente marca cómo siguen una mamá y un papá que han perdido un hijo. Y creo que esas son cosas que también te hacen ver qué tiene importancia y qué no tanto. Con cuáles cosas te das un poquito el lujo de preocuparte o de enojarte o de dejarte vencer por la vida, y por cuáles otras las pones en la balanza y decís, no tiene tanta trascendencia, no tiene tanto sentido, vamos para adelante. Así que bueno, quizá eso me hizo también trabajar desde muy joven. Yo lo ayudaba a mi papá, ya te digo, desde chica, después de esta circunstancia. Me contaste un poco, venían estábamos hablando como buenas mujeres que somos de zapatos, sí. y que tenía mucho que ver con la industria del zapato tu familia, ¿no? Sí, porque mi abuelito por parte de mi mamá era zapatero, pero de calzado fino, claro. Hacía calzado a medida. ¿Y de cuándo te estoy hablando? Añares. Mi mamá tiene 98 años. ¿Y cómo está? Está bien, está viejita, claro. Pero está muy entera todavía. Pero te quiero decir, imagínate su papá, ¿de qué te estoy hablando? Entonces, hacía calzado fino. Bueno, si bien ya cuando me acuerdo de él era un anciano, pero lo siguió toda la vida el ser un zapatero. Y mi papá vendía artículos para fabricar calzado. ¿Y vos le ayudabas? En realidad, para cuando yo lo ayudé, él ya había cerrado su negocio y se dedicaba a liquidar impuestos y sueldos para quienes habían sido clientes de él, zapaterías que eran clientas de él en su negocio mayorista. Quizá de ahí vino también mi vocación. De hecho, después estudié y soy contadora, y ya lo hacía un poco desde aquel momento. Así que por eso te digo que sí, que creo que en mi vida convivieron ser muy mimada por ser la más chiquita y también ser muy responsable porque, bueno, vinieron otras cosas que hicieron, en fin, dedicarle tiempo a eso. ¿Reconoces en algún punto dentro de tu familia la semilla de la política o de que existen acciones concretas que ya te trascienden y que apuntan a lo social, que llegan para cambiar la vida de los demás? ¿Puede ser que sea dentro del seno de tu familia o ya empezó más cuando estuviste estudiando en la facultad? Mira, mi familia, como te digo, por ser españoles, no tenían una vida política partidaria aquí en la Argentina. De hecho, ellos nunca hicieron la ciudadanía argentina, claro. Siempre siguieron siendo españoles. Por lo tanto, no había esa cosa política y además yo me crié en dictadura. Digamos, me crié en mi vida, adolescencia y primera juventud en dictadura. Pero sí, en mi casa se daba mucho la participación. Por ejemplo, mi papá formaba parte de como una asociación de vecinos que se hizo para pavimentar la calle Alem, que era de grandes adoquines. Entonces, de ahí después surgió que siguieron juntos e hicieron como una pequeña mutual. Entonces, colaboraban con el barrio desde esa mutual con otras cosas. Y después crearon una cooperativa de crédito. Y siempre después, una persona muy comprometida. Muy comprometida. Después terminó siendo el Banco Coopereste, que bueno, también vino algún tránsfuga posterior y terminó fundiéndose. Pero digo, el germen de juntarse con los vecinos del barrio y hacer cosas por mejorar. Y por el lado de mi mamá, su participación por allí más que ver con lo religioso, porque siempre fue una católica practicante, entonces formábamos parte de la comunidad
de la Iglesia del Pilar, que era donde yo me crié. O sea que nunca estuvieron solamente metidos adentro de casa, siempre tuvieron una mirada. De todas formas, sí, mi vida política como tal se dio ya de más adulta, se dio incluso ya recibida, porque yo hice mi facultad sin vida democrática, y siempre lo cuento por una compañera de trabajo, Isabel Beniar, que me encantaba, yo la admiraba, que ella era militante del Partido Socialista, y así fue que me acerqué a ella, y bueno, y seguí ahí mi carrera política. ¿Qué cambió en tu vida cuando te metiste en política? Pero siempre se habla desde lo político pleno, y yo te quiero hablar de la vida privada. ¿Cómo te empezaste a sentir en tus primeras exposiciones, en tus primeras tomas de decisiones que, como decíamos, te trascienden, que ya sos responsable de la calidad de vida de otro? ¿Qué te fue cambiando? Mira, Flavia, yo creo que fue una vorágine, fue muy rápido por lo siguiente. Nuestro partido no estaba en el gobierno, en aquel tiempo el intendente era Usandizaga, y ocurrió aquello que, bueno, quizás los chicos jóvenes ya ni lo saben y quizás no sé si le darían la misma trascendencia, pero en ese momento él dijo, si gana Menem, yo renuncio. Sí. Y así renunció. Y rapidísimo hubo elecciones, y nosotros que éramos un partido muy chico, tenía muy pocos concejales, bueno, de pronto ganamos. Eran gobierno. Éramos gobierno, entonces me tocó muy joven, con 29 años, como yo era contadora, daba clase en la facultad de la materia de impuestos, en los equipos técnicos estudiábamos el régimen tributario. Pues así fue como terminé rápidamente siendo subsecretaria de Economía, te reitero, sin que pensáramos que ese camino se iba a desarrollar con tanta rapidez. Y manejando, por ejemplo, el presupuesto de una ciudad como Rosario, ¿no? Sí, claro. Disponiendo en qué se gasta plata y en qué no se gasta plata en una ciudad como Rosario. Sí, a mí me tocaban los recursos, la parte quizá menos simpática. Sí, pero bueno, lo hice con todo mi cariño y conviví esos 4 primeros años de la intendencia primera del socialismo, donde nacieron mis 3 hijos. En el medio, contanos, porque tenés 3 hijos, pero muy pegaditos todos ellos. Muy pegaditos. ¿No? Yo venía de haber hecho tratamientos 4 años por haber perdido un embarazo y haber hecho tratamientos también, como a tantas chicas les pasa. Y bueno, cuando estaba ya a punto para poder quedar embarazada, se da esto. Y bueno, pude hacerlo todo, lo cual también para mí es, lo cuento como una inspiración para otras mujeres jóvenes, que claro, hoy, casi 30 años después, lo ven con mucha más naturalidad. Claro, con otra mirada. Pero saber que se puede ser mamá y que se puede ser una muy buena profesional, que se puede tener una militancia y un ideario político, y bueno, con fuerza, haciéndolo mucha todo. Ayuda, imagino, ¿no? De familiares, Sí. de gente que empleás y que se convierte en muchos casos muchísima como ayuda. la familia, ¿no? Yo reconozco, obvio, a mi mamá por haber estado muy cerca, y también a Eli, que es la chica que me ayuda desde que nacieron mis hijos. Entonces, Eli es mi familia. Claro que sí. Ella ahora es mamá y mis hijas son sus madrinas, las madrinas de su nena. Entonces, somos familia, realmente. ¿Qué te ha dado la política, Clara, y qué te ha quitado? Bueno, me ha dado una gran satisfacción de sentir que los ideales pueden transformarse en realidades para mejorar la vida de mucha gente, a veces de manera más directa, a veces de una manera que te lleva más tiempo. Me ha dado formar parte de un equipo del cual me siento orgullosa, haber trabajado con los mejores, haber conocido esa primera intendencia de Wiener, esos momentos tan apasionados. Mucha creación, ¿no? De mucha creatividad, de estar formando todo nuevo, ¿no? Hoy uno ve esta ciudad transformada y tantos jóvenes ya nacieron. Ahí en la otra mirada estás viendo ese contorno de Rosario que no existía. Y no lo digo solo por los edificios, lo digo
por una vida social, la vida de la salud pública, la vida de la cultura, la vida de lo social, de la transformación de la obra pública. ¿Y qué te ha quitado? Porque, por ejemplo, hablábamos, vos fuiste muchos años secretaria de Servicios Públicos, lo recuerdo como periodista haciéndote notas complicadas, ¿no? Hablar de servicios públicos que no eran a veces los mejores, o que la gente se quejaba, o alguna situación de inseguridad con algún taxista, cuestiones con la basura, en realidad cosas que pasan y siguen pasando, pero que te tocaba poner la cara y tomar decisiones, ¿no? Sí, quizá te quita la tranquilidad de tener un trabajo o una dedicación política que empieza una hora y termina una hora. Claro. En servicios públicos todo es las 24 horas, digo, de pronto a las 9 de la noche estaba cerrando un diario y uno se iba a acostar pensando cuál será el título y sabiendo que a las 7 de la mañana las radios de la primera mañana iban a estar llamando. Y es nuestra responsabilidad, creo que eso yo lo tuve siempre tan presente, que uno tenía que atender, aunque fuera la peor noticia, aunque estuvieras en una situación incómoda, pero siempre dando la cara y explicándolo. ¿Y le explicabas a tus hijos eso de que mamá tiene que atender este llamado igual, no puede ir a tal reunión de la escuela porque tiene que estar en tal lugar? Porque digo, a mí me pasa como mamá muchas veces. Sí, y en general lo entendían. También me ha pasado estar con el teléfono en la mano y cerrando una puerta para que los chicos no estuvieran porque no podían, de hecho, interrumpir una llamada seria, pero siempre lo vivieron naturalmente, creo, porque literalmente nacieron mientras yo estaba en esos cargos. ¿Y te dicen algo hoy en día después de esas situaciones que las recuerdan? Imagino que hasta se deben reír de muchas situaciones, ¿no? Sí, de muchas sí, claro, ahora también se ríen. Bueno, yo tengo el orgullo de que mis hijos han continuado la militancia política. Tengo 3 hijos, el mayor es casi profe de música, y después tengo mellizas, una recién recibida de contadora y otra estudiando en sus finales de abogacía. Y sobre todo las mellis son unas militantes de fierro, consejeras estudiantiles, presidenta del centro de estudiantes. Entonces hablamos un idioma muy parecido, muy común, y yo las estoy viendo ahora en la edad en la cual yo empecé, y obvio, me siento muy orgullosa y muy identificada. Te toca en este momento de tu vida, ya desde hace muchos años y obviamente vinculado a la política, yo me preguntaba, ¿se puede en algún momento entre la diputada provincial Clara García y el gobernador de la provincia, Miguel Lifchit, que hoy son marido y mujer, conversar en la mesa o en la sobremesa post-cena de algo que no sea de política? Bueno, tratamos. Difícil, ¿no? Sí, tratamos. Creo que nos debe pasar como a muchos matrimonios, o que tienen un negocio juntos, o que son profesionales juntos, o que trabajan en la misma empresa, donde en general se cruzan las cuestiones personales, familiares, se cruzan los grupos de amigos y de relaciones, porque en general, sobre todo en el nivel de actividad que nosotros le ponemos y que estos años Miguel le pone como gobernador, nos queda poquito tiempo para cosas que no estén relacionadas. Pero sí tratamos, te diría que casi la mayoría tiene que ver con los hijos, ahora con las nietas. Y con algunas, en fin, cuestiones de la realidad o de las noticias que no son nuestras, pero que de alguna manera nos impactan también. Pero digo, hay tiempo para un cafecito, para escuchar algo de música, para compartir una serie, ¿no? Digo, bajando al llano, sacando al gobernador y a la diputada. ¿Hay tiempo para eso? ¿Hay lugar para eso? Tratamos de encontrarlo. La verdad que Miguel tiene una agenda fatal. Cuando uno la ve, sobre todo de fines de semana muy ocupados, creo que el cambio entre estar en Rosario y ser gobernador de una provincia de 800 kilómetros de largo, donde para llegar a todos lados hay que dedicar tiempo, de 360 localidades, las cuales ha ido a la gran mayoría, bueno, nos hace que aún los fines de semana estemos dedicados a actividades políticas, protocolares, de gestión, pero tratamos de tomarlas, a veces nos reímos como, bueno, hoy nos vamos de vacaciones a tal lado. A Talavera. ¿Y cómo es para la mujer, no para la diputada, acompañar
al hombre, no al gobernador. Digo por los estados de ánimos, los momentos en los que las cosas no salieron, los momentos en los que hubo una disputa política, que las ha habido y muchas, Sí, y seguramente las habrá. ¿Cómo es acompañar al hombre? Bueno, primero que a mí me da mucho orgullo acompañarlo a Miguel, porque es una persona que, además de quererla, yo la admiro, lo admiro en su faceta, lo admiro políticamente y lo admiro humanamente, porque bueno, tiene una trayectoria de una vida muy respetuosa y muy coherente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y sí, claro, muchas veces me toca escuchar, callarme en el sentido de que muchas de las cosas que ocurren, bueno, tienen que tener la prudencia de no andar compartiéndolas. Pero a veces te toca decir también, ¿no? Algunas No, cosas que hay sin que duda, decir. sí, pero yo digo desde lo humano, ¿no? Claro. Desde esa reserva que hay que tener. Pero sí, claro, que me toca porque, bueno, también me pasa que como entiendo el tema, porque lo comparto desde la política hace 30 años, obvio que tengo opinión formada, a veces coincide y a veces no coincide y me parece correcto decirla también. Clara, ¿cómo te ves en unos poquitos años en tu función política? ¿Te gustaría ocupar algún cargo ejecutivo? ¿Te gustaría salir de la provincia de Santa Fe? ¿Cómo te ves? Mira, no, salir no lo pienso. Los cargos ejecutivos me encantan, es a lo que me he dedicado, pero también a partir de ser diputada estos años le he encontrado el ritmo y el sabor de la legislatura, que por allí tiene que ver con, quizá no con, como decíamos, esta trinchera agobiante del día a día, sino con poder pensar proyectos a más largo plazo, con escuchar más a la gente. Quizá antes a mí me tocaba, bueno, como digo, los servicios públicos de 24x24. Lo urgente. En cambio ahora me da más posibilidad de escuchar algunas cosas y de trabajar en otras que son realmente muy importantes. Así que, nada, final abierto. ¿Disfrutás el silencio, el tiempo sola? Sí, también. ¿Tenés poquito, esa posibilidad? Poquito, pero también sí. A veces los propios viajes son un momento para leer o pensar o hacer sudoku y que la cabeza se te vaya en eso. Siempre con los números vos. Sí, siempre con los números, exactamente. Clara, muchísimas gracias por haber venido con nosotros, por conversar, por sacarte el cassette. Nos invitas a conocer a la persona que está detrás de la funcionaria política. Bueno, me encantó. Muchas gracias, Flavia. Muchísimas gracias. La señora Clara García en Otra Mirada. Hasta aquí llegamos nosotros. Como siempre, el próximo sábado vamos a estar aquí con otra personalidad, poniéndole una mirada diferente a la persona pública y tratando de conocer un poco más sobre ellos. Todos los sábados, 22:30, en Canal 19 de Cablevisión y el canal digital número 6. Nos despedimos hasta el sábado que viene. A ustedes, muchas gracias y buenas noches.